Yo pondré un nuevo fundamento. Yo arreglaré la brecha que él rompió. Levantaré para mí las naciones y te sanaré, te sanaré. Buenos días, estamos grabando desde la Iglesia Presbiteriana Sinaí, que está en 420 Washington. Cuando usted quiera venir a visitarnos, las puertas están abiertas. Nuestros cultos ahorita son los domingos a las 11 de la mañana. Venga a acompañarnos para adorar al Señor. Esta clase que ahora vamos a dar se titula El pan que dura para siempre. El versículo clave está en Juan 6:51, que dice: Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Está en Juan 6:51. La lectura bíblica se enfoca en casi todo el capítulo de Juan 6. Y en sus casas, si usted quiere leerlo, medítelo. Está muy hermoso ese capítulo. Todo el capítulo habla sobre Jesús, el pan de vida. Empieza el capítulo con la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan de esa lectura? Qué hermoso milagro hizo el Señor, ¿verdad? Y aquí el Señor les dio a comer a más de 5,000 gentes. Eran 5,000 varones, pero estaban otros, las mujeres y los niños. Entonces eran más que 5,000. Y Él les dio de comer. Dice en Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. O sea, habría abundancia en ese milagro. Dio gracias el Señor Jesús por el pan. Y luego dice también el milagro de Jesús anda sobre el mar. Qué hermoso es ese milagro, ¿verdad? Ver cómo Jesús en su resurrección, y antes de su resurrección, Él pues es el dueño de todo. Él fue el que creó en Génesis, ¿verdad? Al principio, el mundo, y Él puede calmar la tempestad, puede caminar sobre el agua, hacer cosas maravillosas porque Él es Dios. Y luego dice que la gente busca a Jesús, y Jesús habla después de los versículos 25 en adelante que Jesús es el pan de vida. Y ese es el título de ahora: Jesús es el pan de vida. La lección en una cápsula dice: creer en Jesús, el pan de vida, nos da salvación y vida eterna. Sacia nuestras necesidades espirituales y nos conduce a una vida cristiana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que es abundante estudiarla y es mucho, Señor, pero pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos guíe, hable a nuestros corazones y nos dé lo que tú quieres darnos, nos reveles tu palabra para tener tu revelación y que nos conduzcas a una vida cristiana, para agradarte a ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Dice aquí, el pan de vida nos da salvación y vida eterna. Si va usted a Juan 6:48, Juan 6:48 dice que, y está hermoso este versículo: yo soy el pan de vida, y ese es Jesús. 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí está hablando el Señor sobre la crucifixión, que iba Él a entregar su cuerpo al sacrificio de la cruz para salvación del mundo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Es un símbolo que usa el Señor refiriéndose al pan, y como el pan, Él enseña como alimentó a los 5,000, cómo Él puede dar abundantemente la vida a nosotros, la vida eterna. Él es el símbolo del pan. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para darnos salvación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él pagó por nosotros. Al crucificarse en la cruz, Él lo crucificaron, Él pagó por mí, por todos mis pecados, y me salvó de la ira de Dios, porque va a haber un día en que todos estaremos delante del Señor, ya sea nuestra muerte o cuando Él venga. Y cuando Él venga, en el día del Señor, ahí es donde nos va a juzgar. Y ahí vamos a ver si tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que Él nos salvó. Y por lo consiguiente yo vivo una vida diferente, una vida cristiana. Y es muy diferente a una vida ordinaria sin Cristo. Podemos decir, bueno, pues yo voy a la iglesia, yo me persino, yo oro, hago oración, voy todos los domingos a la iglesia. Pero estamos comiendo de este pan de vida, estamos de veras digiriendo lo que es Jesús en nuestras vidas, lo que Él hizo por nosotros. Nos libró del día de la ira de Dios. Estamos meditando eso, dice que Él es el pan de vida. Si leemos su palabra, la estudiamos, la oramos, la meditamos, la memorizamos, el Señor se revela y Él dice que Él nos dará esta vida para siempre, una vida eterna. La palabra de Dios también nos justifica. También vemos que Él instituyó lo que se llama la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión, para hacerlo como Él lo mandó, como un mandato. Y eso también es simbólico. Se refiere a que nos acordemos siempre, nos consagremos delante de Él, le pidamos perdón por nuestros pecados y hacerlo en memoria de Él. Juan 6:47 nos habla de la vida eterna. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Recordamos su resurrección. Y Él es el que nos da vida eterna. Tenemos que ponernos en las manos del Señor y decirle, Señor, enséñame, hazme entender qué significa mi vida, mi tiempo, los años que me has dado y los que me vas a dar. Que al morir y dejar esta tierra, ¿a dónde iré? Muchas personas piensan que se termina todo y no, empieza todo. Empieza una vida eterna, ya sea una vida de condenación o una vida de redención, de salvación, una vida eterna. Ahorita lo podemos vivir, ahorita podemos disfrutar el reino de los cielos en nuestras vidas, porque el Señor Jesús dijo que Él nos daba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña, nos revela cuando leemos su palabra. Y el Espíritu Santo nos convence de nuestra mal. Él nos redarguye y nos hace venir a los pies de Jesús y decirle, Señor Jesús, tú sabes todas las cosas. Tú sabes dónde necesito yo mejorar, dónde están mis pecados ocultos, y pedirle, Señor, dame de tu pan, dame de ese pan que sacia mi vida espiritual, y dame tu perdón, y pedirle perdón al Señor, rendirnos completamente a Él. También en el Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Seguimos, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi pan y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto también ahora nos vamos a la cena del Señor, la Santa Cena. La Santa Cena es un sacramento que el Señor, uno de dos sacramentos que el Señor instituyó, el Señor Jesús. Y podemos ver cómo Él la instituyó para que lo hagamos en memoria de Él. Lo podemos ver en 1 Corintios 11. Si usted se va a 1 Corintios 11, puede leer ahí, del 23 en adelante, cómo Pablo, él instituye la cena del Señor. Dice 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando nos juntamos en la iglesia y tomamos y participamos de la Santa Comunión, estamos recordando lo que instituyó el Señor Jesús en la última cena, cuando Él comió con sus discípulos. Lo vemos también en Mateo 6, Mateo 26, 28. Mateo 26, si usted se va a Mateo 26, usted ve ahí cómo Jesús tiene la cena con sus discípulos. El pan de vida. Los judíos, cuando Jesús estaba en este mundo, ellos no podían creer muy bien lo que estaba diciendo. Ellos sabían que tenían también una fiesta que celebrar, que era la Pascua. Y en la Pascua fue cuando Jesús instituyó la Santa Cena. Ellos tomaron el pan sin levadura. Eran las fiestas de la Pascua. El pan sin levadura era para ellos 7 días de comer pan sin levadura para recordar cómo el Señor Dios, nuestro Padre, los sacó de Egipto. Los sacó y los libró. También el cordero era sacrificado, un corderito, para enseñanza de la sangre que estaba marcado en las puertas para que no muriera el primogénito. Entonces la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz reemplazó eso. Ahora le vamos a leerlo como el Señor ahora reemplaza la fiesta de la Pascua ahora con una nueva fiesta. Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y empieza diciendo desde el 26 en adelante, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está el Señor diciéndoles, hay un nuevo pacto. Jesucristo es nuestro Redentor, Él es el Mesías prometido. Y ahora como cristianos nosotros practicamos, celebramos la Santa Cena, recordando todo lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Y cuando uno va se acerca a la mesa, dice en Corintios que debemos de examinarnos, debemos de pedirle perdón al Señor y consagrar nuestra vida a Él para pedirle que Él nos ayude a seguir adelante, recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, este es el pan que permanece, si ustedes se van a Juan 6, dice que Jesús, le decían los discípulos a Jesús, te andábamos buscando, dice el día siguiente en 6:22,
La gente dice, el día siguiente la gente que estaba en el otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberas junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Aquí está lo que quería decirles. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanente. Aquí el Señor nos dice, como les dijo a sus discípulos, no se afanen tanto por las cosas materiales de este mundo que perecerán. Muchas veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Nos afanamos a trabajar, a comprar la comida, estamos tan afanados para tener una casa, pagar la renta, pagar todo lo que se tiene que pagar, el carro. Y el Señor dice que hay una cosa más importante. Dice que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. O sea que el Señor nos dice a nosotros, tómate un tiempo para meditar en mi palabra. Tenemos que comer del pan de vida. Dice que Él es el pan de vida. Buscarlo en su palabra, buscarlo en la iglesia, buscarlo al congregarnos, al alabarle. Cuando venimos a la comunión, todos juntos comemos el pan de vida. Simbólicamente quiere decir que Él nos da todo lo que necesitamos. ¿Cuántas veces estamos trabajando tanto, queremos mejorar, superar, queremos más y nunca estamos saciados? ¿Cuántas veces lo que necesitamos y no nos damos cuenta es la paz de Cristo, la paz de Dios, que Él ofrece solamente a aquel que le busca? Porque dice el Señor, buscad y hallaréis. Si buscamos al Señor, Él nos va a dar esa paz, esa bendición de estar en este mundo disfrutando de su presencia divina, de su paz eterna. Y en medio de este mundo tan lleno de trabajo, de afanes, tenemos paz para con Dios. Tenemos la seguridad de que Él provee para nosotros. Qué hermoso es meditar en Éxodo, cuando estuvo el exilio, cuando estuvieron en el desierto, cuando estuvieron cruzando el Mar Rojo. Cuando usted lee en Éxodo cómo el Señor, Dios estuvo con ellos, vemos cómo Dios los protegió, cómo les proveyó. ¿Se acuerdan que en el desierto también ellos comieron el pan que ellos pidieron porque tenían hambre, y Dios les dio el pan del maná, el pan que cayó del cielo, pero ese pan también iba a perecer. Era simbólico también de que el pan iba a venir, el pan de vida iba a venir del cielo, que era nuestro Señor Jesús. Dice el Señor, trabajad no por la comida que perece. Trabajad para estudiar la palabra del Señor. Trabajad para venir a la iglesia. Así como nos preocupamos tanto para ir a cualquier lugar que nos queremos o necesitamos estar, así trabajemos para estar en la iglesia. Trabajemos para estar un momento con el Señor.
¿Cuántas veces las amas de casa están en su casa, no tienen tiempo para pararse un rato y leer la Biblia? Eso es trabajo dejar las cosas que creemos, como Marta, creemos que es más necesario, y María vio que esto era lo más necesario. Tenemos que trabajar para decir, no, espérame, ahorita dejo todo por Dios. Y ahí todos vamos a necesitar y encontrar lo que necesitamos. El padre que sale a trabajar o la madre que sale a trabajar también debe de trabajar para tener un tiempo con el Señor. Y la televisión, los hijos, el trabajo, la casa, todo eso es estorbo a veces para que no tengamos tiempo con Dios. Tomemos un tiempo y hagamos nuestro aposento alto, agarrar a los hijos, sentarlos al marido, a la esposa, y todos juntos leer la Biblia y orarle al Señor. Es una práctica muy importante porque así nuestros hijos también saben lo que es Dios. Así los judíos hacían con sus hijos. Ellos tenían que enseñarles a sus hijos lo que el Señor hizo con ellos. Y dice que lo dirías a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que ellos también conozcan quién es el Señor. Nuestros hijos no son estorbo, no me malentiendan, ni el trabajo ni nada de eso. Pero el Satanás nos puede usar eso como estorbo, para estorbar la posibilidad de tener una relación, un tiempo con el Señor. No puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, no tengo que ir a la iglesia porque estoy muy cansada o muy cansado. Todo eso debemos de trabajar para dejar, trabajar para ir a la iglesia, trabajar para leer la palabra de Dios, trabajar para pasar tiempo con Él. Eso es lo que dice el Señor. Todo en esta vida es trabajo, es lucha. Tenemos que luchar contra el enemigo. En su palabra dice que nuestros enemigos no son de carne y hueso, son potestades. Y eso solamente Jesús puede protegernos de eso. Proteger nosotros de nosotros mismos, ¿verdad? A veces nosotros nos mentimos, pero el Señor dice que yo soy el pan de vida. El que viene a mí encontrará la vida eterna. Estábamos hablando del maná, cómo el Señor, Dios les dio a ellos el maná, y estaba pensando cómo el Señor proveía para sus hijos, y así ahora también provee para nosotros. En Mateo 6, si usted lee ahí, está tan hermoso esa lectura. Mateo 6, del 25 al 34, dice el afán y la ansiedad. Dice aquí su palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente, poner a Dios en primer lugar. Que lo primero que hagamos al despertar es buscar a Dios. Que lo primero que hagamos antes de comer es darle gracias a Dios, como Él dio gracias por el pan antes de alimentar a los 5,000. Que primeramente, antes de pensar en algún plan, algún trabajo o algo, primeramente busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él dice que proveerá. Todas las cosas os serán añadidas. Y luego nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis, dice el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y tenemos que confiar en Él, dejarnos de preocupar y pedirle al Señor que nos ayude. En Lucas 12:29 dice, vosotros pues no os preocupéis. El Señor no quiere que vivamos preocupados, en tensión, en estrés, en ansiedad. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis
en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él ya lo sabe todo. Y dice otra vez, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando los judíos salieron con Moisés de Egipto, Dios les proveyó todo. Cuando usted lee ahí en Éxodo, sus ropas de ellos no se avejentó, sus zapatos no se avejentaron, no tuvieron que irse descalzos porque no había zapatos. Eso es el milagro que Dios nos enseña desde Éxodo. Lo podemos leer nosotros, cómo Dios sustentó a su pueblo. Ellos tenían que confiar como nosotros tenemos que confiar. A veces nos asalta, ¿verdad?, los pensamientos de ansiedad, de miedo, y tenemos que acordarnos de su palabra, acordarnos de esto que acabamos de leer. Dice, porque Él sabe de que tenemos necesidad. Dios sabe todas las cosas. Y cuando vemos qué hermoso fue el Señor cuando cuidó de los judíos en el desierto, vemos cómo Él los llevaba en sus manos. Y luego hasta pensamos cómo ellos no creyeron, cómo ellos se portaron así. Les pidieron pan, les dio el maná. Le pidieron carne, les dio cordonices. Siempre el Señor les ayudaba. Si usted va al Salmo 78, ahí usted puede leer qué hermoso el Señor les proveyó a ellos. Y así Dios nos provee a nosotros. Este salmo se titula Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Nosotros podemos ser infieles también al Señor. Y el Señor es tan amor y tan grande, y su misericordia es tan grande, que Él nos perdona, que Él es fiel. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, Dios es fiel. Y si usted lee el Salmo 78, qué hermoso está este salmo que habla sobre cómo Él cuidó de ellos. El 78:7 dice, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, que pongamos en Dios nuestra confianza, que no nos olvidemos de las obras de Dios y que guardemos sus mandamientos. Jesús nos dijo, haced esto, o sea, la Santa Comunión, en memoria de mí. Dice también en el Salmo 78:38, pero Él, o sea Dios, pero Él es misericordioso, perdona la maldad y no los destruía, o sea el pueblo judío, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Quién somos nosotros delante de un Dios todopoderoso? El Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios que sabe todas las cosas. Y el Dios que es un Dios de amor. Dice aquí, y no despertó todo su enojo. Va a haber un día en que sí, va a haber la ira de Dios. Y ese será el fin del mundo. Y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí es donde nosotros vamos a estar, ya sea en el trono blanco o para perdición. El Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí tiene vida eterna. El Señor, cuando estemos delante de Dios, Jesucristo va a ser mi abogado. Por Jesús no sufriré la ira del Señor, de Dios. Dice aquí, hizo llover sobre ellos maná
para que comiesen. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, e hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. El Señor dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir deleitarse? Es buscar su palabra. Esta Biblia que yo tengo está muy viejita. La tengo que pegar y todo con tape y todo. Pero tengo marcado los textos que a mí cuando la leía, cuando necesitaba tanto del Señor, tengo marcado muchos textos. Entonces me gusta ver, y uno de ellos es el 38 al 39 en el Salmo 78. En el Salmo 78 también tengo marcado el 7. Como el Señor nos pide que confiemos en Él. Dice, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dice que comieron pan de nobles y Él cumplió sus deseos, pero fueron rebeldes. Los judíos desobedecieron, fueron rebeldes de duro cerviz, pero el Señor los amaba tanto, así como te ama a ti y me ama a mí. Dios nos ama y Dios es amor y no puede negarse a sí mismo. Por amor a Él, su amor, Él mandó a su Hijo. Dice Jesús en Juan 6, donde estamos estudiando, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que quiere el Señor es que pongamos en Él su confianza, como dice en el Salmo 78. Nunca vamos a tener hambre de seguridad, hambre de paz, hambre de confianza. Si vamos y estamos siempre en su palabra, meditándola en Él, sabemos que el Señor está con nosotros, que Él nos protege. Eso agrada al Señor. Agrada al Señor que vayamos a Él, le busquemos, que lo pongamos primero, que cuando Dios nos dé las bendiciones de las cosas materiales, lo demos al Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, que le confiemos. Él está lleno de tanta promesa, si tan solo confiáramos. ¿Cuántas veces aquí, como dice Jesús anda sobre el mar en Juan 6, Juan no explica muy bien en detalle cómo salió Pedro a caminar también con el Señor Jesús, pero Pedro dudó y se empezó a hundir. Con el poder de Jesús él podía andar sobre el agua, pero él dudó y empezó a ver todas las olas del mar, y con eso tuvo para asustarse y decir, ¿cómo puedo hacer eso? Es imposible. Claro que es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, lo dice Lucas 2. Para Dios no hay nada imposible. Y pidámosle al Señor que nos dé esa fe, esa certeza, pero Él nos la va a dar al caminar en nuestra vida, pero también agarrados de su palabra, de su mano. Cuando usted se sienta triste, cuando usted tenga miedo, vaya a las Escrituras, vaya ahí, dígale, Señor, dame de tu palabra, y el Señor le va a hablar. Si lo buscamos sinceramente, el Señor nos va a hablar. Él nunca deja a sus hijos. Él nos ama y Él nos cuida. Y qué bendición es tener su palabra, ¿verdad? Dice en la Santa Cena, cuando nos congreguemos a tomar la Santa Cena,
Dice, hacer esto en memoria de mí, porque así anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga. Y no hay que olvidarnos que algún día el Señor vendrá. No sabemos cuándo, pero Él vendrá por su pueblo, Él vendrá por su iglesia. Y es tiempo de buscarle ahorita. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, en Dios, no en las cosas materiales ni pasaderas, sino en Él, en su palabra. Busquémosle, pidámosle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque a veces a mí también me asalta la duda, me asalta el miedo. Pero después voy directamente a tu palabra. Aquella palabra que yo memoricé en mi corazón. Y lo digo, lo medito y lo confío. Te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra en mi corazón y en aquella persona que lo está escuchando. Que podamos, Señor, buscarte, trabajar para buscar tu palabra, trabajar para y luchar para tomar un tiempo para ti. Muchas veces decimos que no hay tiempo, pero hay que tomar el tiempo. Ayúdanos para hacer eso. Ayúdanos a apagar la televisión, a apagar el celular, a apagar la computadora, a apagar todo para aprender la palabra tuya en nuestras vidas, para meditarla. Ayúdanos, Señor, en este tiempo tan difícil. Bendice, Señor, a Laredo, bendice a sus gobernantes, bendice a la policía, bendice, Señor, a nuestros hermanos, bendice las inyecciones del COVID, Señor, y quita el COVID. Protégenos de todo mal. Bendice a nuestro pastor Rafa, a su familia y a esta iglesia. Y líbranos del mal. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos das el pan de vida. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Yo pondré un nuevo fundamento. Yo arreglaré la brecha que Él rompió. Levantaré para mí las naciones y te sanaré, te sanaré.